Sí, empecemos entonces con poética. Bueno, escribir un poema o disparar un arma requieren en verdad muchísimo coraje y demasiado corazón, porque se corre el riesgo de no cumplir el objetivo, transformar el sujeto receptor, quien a su vez podrá tomar partido, y siendo diestro en el manejo de las armas, querrá escribir con sangre en nuestro pecho una palabra, en nuestro rostro una palabra, en todo cuanto conozca de nosotros, querrá escribir una palabra, o habrá de disparar un verso, uno solo, que nos haga blanco definitivamente. Bueno, pues continúa. Alaridos. El primer, pues, es una parte del libro. El primer poema se llama Poetas. Seres enfermos que juegan a inventarse mundos con sus propios fantasmas, quizá completamente disecados, expuestos sin consideración alguna en dolorosas páginas, como si fueran cromos u hojas del herbario de algún niño precoz que quiere hacerse sabio, pero que permanentemente está jugando. Alarido. El hombre por naturaleza es no sé si propenso o poseso a las heridas. Recordemos que nace de una herida y que al momento de nacer lastima a otras. Heridas grandes, pequeñas heridas, que si nace sin ellas, el tiempo o el destino, a todo lo largo, ancho y profundo de su pobre existencia se las va marcando. Unas heridas duelen y no sangran, otras heridas sangran y no duelen. Las más profundas no duelen, no sangran, pero están ahí. Somos felices al evocar recuerdos, pero no porque amemos los recuerdos, es porque los recuerdos lastiman las heridas, y nos morimos por morir, y no morimos. La última vez que a Cristo se le vio entre los hombres, llevaba 5 heridas, y era tal la humildad, tal el orgullo, que las iba mostrando sin reparo. Se oye tan bella esta versión, que Francisco de Asís pidió a Dios como premio esas mismas heridas, y le quedaron tan perfectas, que se le vio morir esbozando una dulcísima sonrisa. Ah, se me iba a olvidar que al señor Don Quijote se le secó el cerebro, pero no las heridas. Y tú, desgraciado mendigo, tú que vas con las heridas puestas, perdóname que te haga una pregunta, quizás sea otra herida, esta ansiedad de piel, este eterno dolor, esta calvicie prematura y esta mi condición de insatisfecho siempre humano, ¿acaso tendrán algo que envidiarle a tus heridas? Bueno, muchas gracias. Hay 2 poemas. Son doblemente pobres. Llevan a cuestas no solo la miseria de sus padres, su propia miseria, sino también la pobreza de su tiempo, la misma con la que van creciendo y van haciendo suya a mediano, corto o largo plazo. Unos van al trabajo o a la guerra, o a la cárcel, otros a todos lados o a ninguna parte. Entre los que van al trabajo están los que hacen el trabajo duro, el trabajo pesado, el trabajo fácil, el trabajo simple, o simplemente los que no realizan ningún tipo de trabajo. Es decir, los que abren brechas y levantan muros, o los que en extramuros se convierten en lobos para ya no ser pobres. La mano de los hijos de los pobres abre brechas en grandes construcciones y detona bombas en grandes explosiones. Bien, ¿y qué tal si hablamos de las hijas? Porque ¿cómo no hablar aquí también de las hijas de los pobres? También hacen todo tipo de trabajo de categorías que llaman: monjas, madres, obreras, chanceras, lavanderas, porteras, parteras, choferas y las inevitablemente putas, las únicas que cuando van al cielo les abren sin tocar la puerta. El poema que se llama porque estamos en ese sitio. ¿Para qué escribir? A José Manuel Arango, se llama Pájaro. ¿Para qué escribir más si tengo la palabra pájaro, suficiente para llenar el cielo de poesía? Es natural que al encontrar a la medusa te quiera convertir en piedra. Sobre todo, muchacho, no vayas a besarla. El hecho de pensarlo es ya locura. Morirías en el acto.
sin descifrar siquiera ese dulce sabor de su veneno. Ten el mismo cuidado frente al amor, servido en esos rostros inocentes. No lo toques, te darás a la muerte sin saber. Mario, cuando usted... Yo siempre te hago esta pregunta y es como un disco que repites y rayado. ¿Cuál fue su primer encuentro con la poesía? Yo voy a empezar, como yo conozco un poco a Mario y su vida, de su infancia. Él vivió una infancia muy hermosa por los lados de San Miguel y la Danta, en esos paisajes tan hermosos cerca de San Luis, a Puerto Triunfo. Tal vez allá encontró su primer imágenes poéticas. Es muy posible, eso es una mezcla de muchas cosas. De pronto la música del momento, esa música pues como de finales de los 70, de los 80, y un poema que yo pensaba que era lo más grande que se había escrito, que es El sueño de las escalinatas. Yo decía, después de esto no hay nada. De pronto la Biblia mismo. El poema El sueño de las escalinatas es un poema mediocre. Es bonito, pues, que oído por Jorge Alameda uno se conmueve. Pero si usted lo lee uno por uno, tampoco. ¿Por qué te desinflaste con el poema El sueño de las escalinatas? Porque ya uno empieza a conocer poesía universal y a madurar pues una cantidad de ideas y de cosas. Y de pronto toda esa poesía tradicional también, el indio Duarte de que hablábamos hace 8 días, o el indio Rómulo. Entonces uno decía, escribir poesía es hasta bonito. Bueno, ahora la presencia del taller, me choca mucho esta pregunta y hasta la respuesta, es el taller de X504, donde conociste a Carlos Mario Garcés y a otra gente, al de Menos Besos y más poemas. Ese momento fue muy grande para el amor a la poesía. Ese momento de alguna manera también lo construye a uno, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Es una manera como de ahorrar mucho tiempo. Sí. Alguien por ahí decía, es como un esmeril de poetas. O sea, uno llega mucho ese taller. Uno conoce, sobre todo a partir de las lecturas, a partir de romper a tiempo pues algunas cosas, de no publicar todo, no todo lo que uno escribe es publicable. Bueno, vamos a ese tema. ¿Qué es ese miedo a sacar tu libro de poesía? Ese miedo. Yo ya llevo 2, 3 años detrás de Mario, bueno, vamos a sacar tu libro, y vos con miedo. Eso es orgullo, o es timidez. ¿Qué es? Eso no es, yo creo que eso es que yo soy muy... Sí, muy o muy no, desdén, o desdén más tiempo, no, el problema real es que se queda uno vacío. Por ejemplo, uno tiene esto, y que de pronto sea un libro más de los que publican en Medellín. ¿Y qué le hace? Y no hay que jugársela. Y entonces, y uno le ha dedicado a eso toda la vida. No importa. Quería hacer que se pierda la vida en ese. O sea, ¿a usted no le importa que eso lo lea otra persona? No, sí le importa. No, lo más importante es eso, y lo más importante que sea uno quiere que sea un gran libro y que de pronto no sea así. ¿Y qué le hace? Que sea entonces, ¿por qué no lo publica? O no loco, ¿por qué no lo quema? No. También la parte, y la parte económica, es que un libro siempre no es la parte económica, no es la parte económica, porque usted, a mí me ha tocado que usted ha pedido plata prestada para sacar el gaviero. A usted le hacen un préstamo de $1.000.000 de pesos, $1.5 millones en una cooperativa y la va pagando de a 100.000 pesitos cada vez con muchas dificultades. No es ¿Cómo nace el gaviero? Ahora que nombraste el gaviero, ¿cómo nace el gaviero? El gaviero, en algún momento pues, con esas ganas como de publicar y de dar a conocer algunas de nuestras cosas y de algunos amigos que son muy buenos y que nadie los conoce y sabemos que todo es como muy cerrado, todas estas revistas literarias de Medellín son supremamente cerradas, eso se va volviendo como pequeñas mafias. Entonces, en alguna charla con Carlos Mario, después de, hacía por ahí 10 años no nos veíamos, 10, 12 años, hombre, ¿por qué no sacamos un periódico? Pero es que mira que por ahí está el transeúnte, y más o menos como con esas mismas características. No, hombre, pero tenemos que ser un poco mejor pues en la edición, en ser más cuidadosos. Y así fue como surgió el gaviero. El nombre del gaviero se le ocurrió a Mario. Bueno, ¿y por qué fracasó el gaviero?
No ha fracasado. No, no ha fracasado, sino que No, eso porque un es- periódico se edita cada 2 que meses, puede. cada 3 meses, pero por la cuestión cada 3 de- años ya, y es un la fracaso. cuestión económica. ¿Por qué fracasó? Nos sacaron de esa nómina del municipio de Medellín, entonces. Bueno, le voy a hacer una pregunta, y es ese amor tuyo desaforado por Giovanni, que sé que yo no comparto ese amor por Giovanni, que a mí no me gusta. Es un poeta, ¿Por de qué? pronto como lo decían ahorita, un poco académico, es un poeta que recoge toda la historia de la poesía, diría yo, en Occidente. Uno lea Quesep y lea a todos los poetas, la poesía española, la poesía italiana, la poesía colombiana inclusive. Entonces vos mirás a que es por ser académico y por, Pues, pero no ser, por académico, por ser reiterativo, ¿o por qué? Básicamente es esa construcción que hay en él, ¿cierto?, del lenguaje. Pero vení, vos te vas por las ramas en ese sentido, porque Giovanni que es como leer un poeta común y corriente, que lo único extraño que tiene es ser un costeño que vive en Popayán, pero dejemos a Giovanni que ya hablemos de ti. ¿No te parece contradictorio, como hablamos ahorita antes de hablar del Gaviero, un poeta sin libro? Yo creo que hay que jugársela y dejar ese miedo. Yo creo que tú has sido crítico con algunos poetas, hay unos que has amado, pero un poeta sí tiene libros, con poemitas sueltos, uno no pasa de ser un lector de papel. un lector, de sí. papelitos. De revistas. Sí, eso. Sí, ¿qué decís con relación a eso? Sí, no, hay que bregar es a sacar el libro. Bueno, Esa es vamos a una hablar- de las metas a un mediano plazo. Un libro que te ha impresionado mucho a ti, que es la antología de la poesía crítica colombiana de Andrés Holguín. De Andrés Holguín, pues yo creo que ahí aprendí, a partir de ese taller de Jaime, esa fue una de las lecturas obligadas que lo que uno encuentra allí, no lo encuentra, digamos, después leí otra antología, una antología que sacó la Casa Silva. Andrés Holguín de pronto en ese academicismo era un poco más suelto. Estos otros son demasiado académicos, entonces encasillan y en ese afán de encasillar cometen unas barbaridades, unas burradas. ¿Qué dice X504 de su poesía? X500, no, yo creo que no dice nada porque No dice nada porque no, nunca le mostré. se le ha pues. mostrado. Vamos a hablar de la desgracia de ser profesor o la alegría de ser profesor. A ver, ¿qué es para vos ser profesor y eso qué es? No, es una posibilidad. Yo pienso que es una posibilidad de hacer patria y mezclar como esas dos cosas. Eso no me Pienso que es parece bonito. eso como un poco dictatorial, Ser- como... Ser profesor, no, hombre, Sí. ser profesor no Porque es una uno fábrica trata de editorial. ser un poquito A veces es una diferente. tragedia. yo Y tengo mucho esa, y amigo. esa manada de mentiras que le dicen a uno, No, porque, no. porque uno está en la escuela, en el colegio, después en la universidad se da cuenta No, que era una esa- cosa esa idea completamente de diferente. que el profesor la es un historia es hijo de puta. distinta, las matemáticas son distintas, la geografía, todo, No, todo, no, absolutamente es así, todo lo porque que yo le conozco enseñan a uno. profe- A yo duras penas uno conozco- sale sumando, restando, multiplicando y le Yo conozco unos grandes y profesores. eso que no sale leyendo. Yo no tengo sale leyendo recuerdos bien. hermosos Pero a de mí me los parece grandes que es un profesores. trabajo por lo menos digno y uno qué es lo que hace como ¿Usted maestro. cree en la Trata de dignidad ser, del trabajo? trata uno ¿Y de qué ser un trabajos poco no son diferente. dignos? No, pues para Pues- qué hablar de los trabajos indignos. No, pero ven, Banco, contanos de tu labor de maestro, qué materias das Sí. y cómo han sido tus alumnos, que hay uno que traes Lenguaje. Y usted mucho aquí. y ha Y encontrado en eso pues he alumnos. tratado como de especializarme y de hacer una cantidad de cosas y ser un poquito distinto. Y conozco varios Precisamente Pero alumnos. ¿por por qué le eso gusta que ser decía Manuel. profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pienso que es una Maestro. posibilidad de trabajo también Pero no lo ve como y es una forma como también de la algo vida. inspirador, bonito, que las personas aprendan, no sé, guiarlos. Sí, en ese, Y usted eso ha es sacado también lo que muchos lo mueve. alumnos poetas, buenos escritores. Vamos a hablar de un hijo tuyo que vos ahí has sido pedagogo de él, que es el caso de Anderson, Anderson, que has creado gente. este muchacho has hecho- Juan, En una, el poética. a mí me ha tocado que de Mario ¿Juan Rivas? Juan Rivas. No, Juan. ¿Es Juan? Otro. No, Juan Rivas Juan no. es compañero. Otro, un estudiante que Oíste, se me olvida. que más admiras Mario, en el y mundo. yo pienso que los poetas franceses, los malditos que terminan siendo Y vendidos. Francisco Díaz, sí. Francisco de Asís. digamos Baudelaire sigue siendo el Francisco padre de de la Asís, poesía. era un poeta. Baudelaire, el mismo Dante, en su momento también es. Pero vos has leído a Dante muchas veces, en muchas ediciones, y es como tu... Es como una enfermedad casi, eso una se va enfermedad volviendo Dante como en tu vida. Quevedo, ¿cierto? De todos esos poetas españoles, Francisco de Quevedo,
Y los españoles en general, ¿no? A vos te gustan mucho los La españoles. poesía española es una maravilla. Ha sido como Porque es más- como el origen del lenguaje, es como el origen de lo que es nuestro. Yo creo que más que los poetas franceses han sido los españoles los que te impresionan. Hasta cuando oís cantando de deleite a Antonio Machado interpretado por Serrat, que te emocionas tanto. Sí, es Cuando una lees a maravilla. Quevedo, cuando lees a los españoles. El es mismo cuando- García Lorca. Es más, está más esa influencia en tu obra de los españoles. Sí. Léenos por unos poemitas a ver. Es mejor el silencio. ¿Cómo suele doler la vida a veces? No volvería a decir amor, que en lo convencional es cruel mentira. Mía, artificio maligno, melancólico, mísero. No vuelvo a decir sueño, si no es en línea horizontal. Ni siquiera condón por ser palabra plástica. Y amigo, es montón, muchas veces, un calificativo miserable y mezquina mentira. Es más, ni tan siquiera pájaro, si no es que esté pensando en una jaula. Definitivamente, es mejor el silencio. Medellín, 1989. Vaivén tranquilo de senos al compás de piernas que los llevan. Marihuana en la esquina. Noche de luna sin luceros. Cosecha de muertos. Cielo sin pájaros. Sol de invierno. Llanto y gritos que rasgan el silencio. Dolor que enluta el alma. Sangre inocente que mancha el pavimento y alimenta a los perros. Llora el mismo cielo. Florecen los féretros. Sabor de cementerio en el almuerzo. Perdidos. Escribanos y héroes eran nuestros mejores en épocas pasadas. Unos contaban y cantaban contando, otros vivían sus hazañas. Hoy en verdad parece no importarnos mucho. Lo que sale importando es la verdad, si acaso existe. Tanta historia escrita por los unos, con sangre de los otros. ¿Acaso este presente es el mismo pasado en el que somos y no somos? Sobreviviendo a Hamlet. Y entonces llegará el momento en que habrá de sorprendernos su cara en el espejo, repetirnos sin querernos sus gestos, además, e incluso sin palabras que le son más suyas, todo porque un espectro nos confirmó su muerte. Poema de amor. Alucinación. Viniste a nacer con mi palabra. Antes ni siquiera tu nombre tenía sentido. Te di forma entre verbos y pronombres, que parí entre mis versos, como una madre da luz al fin al hijo. Preñada de ti, una palabra que tú misma fecundaste en mí, te dio forma. Eres tú, y eres tu nombre. Eres una canción, pero en mis labios, más allá, solo eres una sirena, una bella sirena, sin una playa donde encantar, donde cantar. Te voy a hacer una pregunta, Mario. ¿Qué ha sido para ti? Háblanos un poco de la poesía actual en Medellín, de los poetas que más te gustan. Enuméranos unos 5 o 6 de los grandes poetas que están en este momento moviendo en Medellín. Bueno, el único, yo digamos desde Pedro Arturo Estrada, pues como que no he vuelto Bueno, a leer pero vos no poetas. admiras mucho a Carlos Mario Garcés también. Ah, bueno, Carlos Mario. Bueno, y otros no. Carlos Mario Garcés. Entonces, a vos que no te gusta X504 como poeta. Como poeta, pero como maestro sí. Como poeta sabemos que escribió un libro pues inigualable en la poesía colombiana, que son los poemas de la ofensa. Bueno, ¿qué otros poetas en Medellín? Pero de la vieja guardia, pues de los de ahora. ¿No? Bueno, hablemos de la vieja guardia, vieja guardia. El que hablábamos ahorita, que es nuestro León de Grey, Barba Jacob, sí, es indiscutible pues que le haya marcado a uno. De alguna manera que también se lee como un poeta, Luis Tejada. Eso tiene que marcarlo a uno, un pelado de 24 Verano Brisa, años. tampoco te gusta. ¿No te... ¿Qué piensa de la Juan Diego poesía Mejía, de que tiene una obra pues seria. Bueno, Sobre todo con Diego, Y- ¿no? Eso es y- Tomás González, no. Tomás González pues es indiscutible, pero ese es de aquí. Claro, el pequeño sobrino de Ah, Tomás pero- González. Pero no de aquí. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese? Porque has vuelto a tu cristianismo. San ¿Qué te Francisco de pasa? Asís. ¿Qué te pasa? Mire, que Volver otra vez a las antiguas, sí, es de todas ¿tienes maneras miedo como de, volver.
divino que... ¿Por qué has vuelto al catolicismo y El a la mensaje, misa? yo pienso que la parte espiritual es muy importante. Pero es que la parte espiritual puede ser fuera de la misa y fuera de los curas. También, ¿O es que ha decidido seguir el camino de la santidad? la o el verdad y la Señor vida. Bueno, ahora la presencia de tu padre en tu poesía. No, todavía no ha sido, pues, más ha sido como una ausencia. ¿Pero cuál de sus padres? Si tú también eres su padre. Por aquí hay un poema dedicado a don Gustavo Zuluaga. que- Ay, canto eso, Vamos a ver, sí, Vamos a ver. Hay mucha Vamos a ver. influencia ahí de un poeta que inspirado ustedes en Gustavo conocen. Zuluaga. Inspirado en Gustavo Zuluaga. Piensas Diga. una palabra y se convierte en música. Pretendes conquistar la noche, el jardín y algunos sueños inacibles aún, pero muy tuyos, en donde la mujer sigue siendo ese reino sin conquistar. Te sientes ajeno, extranjero en tu casa, porque el hombre solo habita una esquina lejana de sí mismo, ese pedazo nuestro que no alcanzamos a dominar, que sin embargo nos habita. Diga, Señor, Gustavo, ¿es que acaso la alondra sabe mucho del canto? No, solo sabe cantar y repetir. ¿Y el poeta? ¿Qué puede usted decirme del poeta? De que sepa cantar no es muy seguro, pero sabe sufrir y repetir. Mariposa, nada puede expresar tanta belleza, solo ella. Por eso es que es ella quien se muestra y va junto a las flores desafiante y no canta. Hay una sombra que cruza en el instante. Soy el instante y soy la sombra que atraviesa ese instante. Pero en el instante hay una sombra mayor que atraviesa la sombra y el instante y se funden en mí, la sombra, la otra sombra y el instante. ¿Vos tenés algún poema? Y nos perdemos siempre o casi siempre por estar construyendo castillos en el aire, forzando puertas o subiendo escaleras que no conducen a ninguna parte. La oscuridad, aparecida en forma de mujer, se nos convierte en lámpara, radiante luz que guiará nuestros pasos de seguro. Y es casi siempre el de partida el mismo punto de llegada. Los intensos chocan con todo lo que encuentran, incluso con su propia sombra. Aman hasta agotar el pasaporte que les permite recorrer todas sus fantasías posibles. Sorben al beber y al caminar respiran hueso. Pero es sobre todo al momento del amor, cuando se intensifican los intensos. Recorren calles sin un punto de referencia claro. Deambulan, caminan, se pierden, se les olvida la dirección igual que todo lo que debiera no olvidarse. Son intensos hasta en la forma de besar. Quisieran ser comidos o comerse los labios que los besen. Cuando poseen a sus mujeres, si logran poseerlas, quisieran poseerlas de verdad. Se repiten en sus actos sexuales y en sus sencillos actos cotidianos. Los intensos resultan intensos hasta en la forma de pensar, comer, dormir o simplemente respirar. Al hablar, saborean las palabras como si fueran a cantar y a veces cantan. Cuando están eternamente tristes, se sumergen en el fondo del mar de sus tristezas, anhelando que la tierra se compadezca y se los trague. Sueñan los sueños más intensos, hasta cuando se cansan, y es entonces cuando por fin se van a alguna nube, o simplemente el horizonte se los traga. ¿Son acaso las penas, las sombras de los hombres, las que te van haciendo y te van construyendo, hasta hacerte las señas en el rostro, en las trémulas manos, y en el amargo o por lo menos intranquilo corazón? Es tan lento el trabajo, que a veces, en ocasiones, no nos alcanza la existencia. Y es entonces, cuando menos lo esperas, que una cabeza despoblada de pelo entre las manos y poblada de arrugas en la frente, silenciosa pregunta: ¿son acaso las penas, las sombras de los hombres, las que van construyéndonos de manera tan lenta? Por este ratico de poesía. Muchas gracias, Listo. Víctor.